luces, cámaras, Totopotop. Hola Totopos, ¿cómo están? Yo soy Toto y en esta ocasión veremos las 7 pandemias más fuertes de la historia. Así que sin más demora, báñense en salsita y quesito y comencemos. Totopotop. Antes de continuar con el video, Totopos, me gustaría pedirles que se cuiden muchísimo, por favor. Actualmente estamos sufriendo la pandemia del coronavirus, así que cuídense y cuiden a sus familiares lo más que puedan. Pronto estaremos mejor, Totopos, no se preocupen. Ánimo y les mando un abrazo a todos ustedes. 7. Peste de Justiniano. El Imperio Bizantino se encontraba en uno de sus mejores momentos de mayor esplendor cuando una pandemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Era la primera epidemia desde la peste de la que se tiene constancia. La enfermedad, el miedo y la histeria se expandió por Constantinopla, una ciudad de casi 800,000 habitantes, a una velocidad vertiginosa. De allí a todo el imperio. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó recuperándose. Al final de la pandemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de su población y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en el que el número de muertos superaba el de los vivos. Muchos historiadores ven que este debilitamiento del imperio bizantino es una de las líneas divisorias entre el ocaso de la antigüedad y la floreciente Edad Media. 6. Peste negra. La peste negra era ya y sigue siendo, pues hay brotes activos en la actualidad, una vieja conocida cuando la humanidad volvió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353. Era conocida por sus antecedentes, sin embargo se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Solo 5 siglos más tarde se descubrió su origen animal, concretamente en las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes, barcos, por ejemplo, hacia ciudades lejanas, portando el virus consigo. Los números que dejó tras de sí esta epidemia son estremecedores. Por ejemplo, según los datos que manejan los historiadores, la península ibérica habría perdido entre el 60 y 65% de la población, y en la región italiana de la Toscana entre el 50 y el 60%. La población europea pasó de 80 a 30 millones de personas. ¡Wow! 5. Viruela. El llamado virus variola, cuya afectación en los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10,000 años, es el causante de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo, cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades, y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. Afortunadamente es una de las 2 únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Precisamente fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna. Primero, Lady Montagu hizo unas observaciones clásicas claves en Turquía, y casi 100 años más tarde, Edward Jenner probó científicamente su eficacia. En 1977 se registró el último caso de contagio del virus, que desde entonces se considera extinguido. 4. Gripe española. En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1919, se registró el primer caso de gripe española, paradójicamente, en un hospital de Estados Unidos. Fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra, y la información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados o en la contienda que trataban de ocultar los datos. Esta virulenta capa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo casi a tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no daban abasto. Estudios recientes han revelado datos más precisos. Se estima que la tasa global de mortalidad fue de entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 o 50 millones de personas. Hay quienes incluso se atreven a decir que pudieron ser 100 millones. 3.
Gripe asiática. Registrada por primera vez en la península de Yunnan, China, el virus de la gripe A, H2N2, de procedencia aviar, apareció en 1957 y en menos de un año se había ya propagado por todo el mundo. Para entonces, el papel de la OMS, Organización Mundial de la Salud, el brazo médico de la ONU, creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance del virus, esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el planeta. 2. Gripe de Hong Kong. Tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia la llamada gripe de Hong Kong. Una variación del virus de la gripe A, H3N2, fue registrada en esta ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. 1 millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe. 1. Virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH. Una de las pandemias más graves y más recientes conocida por la sociedad actual es la del virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, o más conocido como SIDA. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo, centrando gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud. Se cree que sus orígenes fue animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues dejan el organismo desprotegido frente a otras enfermedades. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso a priori que otros virus como la gripe, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. Totopotop. Muchas gracias por ver el video, Totopos. Recuerden comentar qué piensan de esta lista. No olviden dejar su like y finalmente suscribirse y activar las notificaciones si no lo han hecho. Aquí les dejo unas recomendaciones para que inicien su maratón de Totopotop. Apaguen luces y cámaras. Yo soy Toto y esto fue Totopotop.